Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar la grabación del 25 de septiembre, comenzando como siempre con la parte de español. Quisiera que viéramos primero una pequeña lectura de comprensión. Pueden pausar el video y leerlo por su cuenta o pueden ir leyendo junto conmigo. Nos dice la indicación, lee el texto y responde las preguntas rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la respuesta correcta. Es decir, hay un texto y va a haber una serie de preguntas que nos van a hacer en relación al texto. El título es Antología. Y dice, en clase de literatura, el profesor nos preguntó si nos gustaba coleccionar algo. Víctor, con la mano levantada, contestó desde su pupitre que él colecciona historietas. Ana nos platicó que ella tiene un baúl en el que guarda piedritas de todos los lugares que ha conocido con su familia, y André colecciona plumillas para guitarra, ya que le encanta tocar este instrumento. Así, uno a uno, fuimos compartiendo con nuestros compañeros aquellas cosas que nos gustan y que hemos decidido coleccionar. Al finalizar, el maestro nos propuso coleccionar poemas y nos dijo que esto lo podíamos hacer por medio de una antología, que en contexto literario es una selección de textos o poemas de uno o varios autores. A todos nos pareció una excelente idea y quedamos en llevar nuestro poema favorito para la siguiente clase. Y aquí termina el texto, es de Ingrid Hernández del Departamento de Español, Secretaría de Educación de Guanajuato, del año 2011. Y bueno, en general, si les pregunto la idea de lo que trata este pequeño texto, que son 2 pequeños párrafos, pues nos contaría la historia, está narrando una persona que al parecer es una alumna, cuenta que sus compañeros coleccionan o tienen como hobby coleccionar varios elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, dice, Ana nos platicó que ella tiene un baúl donde guarda piedritas de los lugares a los que ha ido. André colecciona plumillas de guitarra, etc. Ya por último nos dice que su profesor les propuso coleccionar poemas y que eso lo pueden hacer por medio de una antología. Y aquí nos dice lo que es una antología, una selección de textos o poemas de uno o varios autores. Y pues esa manera de que eso podrían coleccionar, por así juntar, con todos sus compañeros, ¿no? Vamos entonces ahora con las preguntas. Nos dice la primera. Una vez que los alumnos tengan los poemas, ¿qué deben hacer para iniciar su proyecto de la antología? Pueden pausar el video y contestar ustedes mismos. Vamos a ver las opciones. Bueno, una vez que los hayan juntado, ¿cómo van a iniciar el proyecto? A. Establecer los criterios para la elaboración de la antología. B. Leer los poemas que encontraron y compartirlos con los compañeros. Y C. Seleccionar los poemas, transcribirlos e ilustrarlos. A lo mejor no es algo que venga explícito en el texto. ¿A qué me refiero con explícito? A que aquí textualmente tal cual aparezca alguna de estas oraciones que nos haga identificar la respuesta correcta. Sin embargo, muchas veces va a ser por lógica y sentido común. Si su tarea era investigar o encontrar algunos poemas, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer para comenzar el proyecto? Veamos cada una. Establecer los criterios para la elaboración de la antología. Autores, tema, época, etc. Puede ser. Leer los poemas que encontraron y compartirlos. Bueno, si bien no estaría mal, no es la intención de la antología. Ya dijimos que es como una compilación de poemas. Y por último, seleccionar los poemas, transcribirlos e ilustrarlos. Vamos a descartar la B porque no es lo que se tiene que hacer para iniciar el proyecto de la antología, es algo que se puede hacer después. ¿Cuál es la que suena más completa en comparación? ¿El inciso A o el inciso C? Probablemente ya hayan contestado que el inciso A, y es que este es el correcto. Nos dice claramente que se tienen que establecer criterios para elaborar la antología respecto a los autores, al tema, a la época, etc. De lo contrario, pues tal vez se haga un relajo, ¿no? Con el contenido de la antología y el objetivo es que pues sea algo completo, comprensible y que tenga cierta relación. Como aquí lo dice, escoger el autor, escoger el tema, escoger la época en que fue escrito el poema, etcétera, para así poder hacer un buen proyecto. Otra pista para responder ese tipo de preguntas casi siempre es la que se ve más lógica y más completa. En este caso es el inciso A.
Vamos con la segunda pregunta. Cada poema que se incluye en la antología debe contener A, los datos del libro de dónde se obtuvo, B, la portada del libro de dónde se obtuvo, o C, el nombre de quien eligió el poema. Pensando, ¿necesitamos los datos del libro o de la fuente de donde se obtuvo el poema? Sí. ¿Se ocupa la portada del libro donde se obtuvo? No, no se necesita ninguna portada. Y el nombre de quien eligió el poema no es realmente, no que no interese, sin embargo, no es prioridad. Aquí, nuevamente, la respuesta correcta es la que parece más lógica. Con cada inciso pueden preguntarse, ¿esta es realmente la respuesta correcta? Aquí claramente lo es porque es importante citar o escribir, definir de dónde es que se obtuvo ese poema. Es por eso que la respuesta correcta nuevamente es el inciso A. Cada poema debe incluir los datos de dónde se obtuvo el poema. Pregunta 3. Es un texto breve que se encuentra al principio de una antología. Sirve para exponer las razones por las que se recopilaron las obras y para hablar de las características de los textos y los autores. Vamos a ver si en alguna parte del texto que leímos nos menciona este tipo de texto. Antología, selección. Ok. Vamos a leer nuevamente. Es un texto breve que se encuentra, ¿en dónde? Al principio de una antología. Y expone las razones por las que se recopilaron las obras y para hablar de las características de los textos y autores. Vamos descartando. Introducción, si bien es lo que va casi al principio de todos los textos, no es tal cual lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque esto no es un texto, sino una recopilación de varios textos, a manera de manual o de libro pequeño, ¿no? Entonces, introducción no es, porque tal cual un libro o una antología en este caso, que ya dijimos que es un conjunto de poemas, no llevan una introducción, un prólogo. Esa es la respuesta correcta, que tal cual es el texto breve, que está al principio de una antología o de un libro, si es que alguna vez se han encontrado con alguna novela o algún libro de su agrado, van a ver que hasta el inicio viene un apartado que dice prólogo y generalmente le dedican un par de páginas a esta especie de introducción, pero recordemos que no es una introducción, sino que describe más generalmente características del texto o de lo que se leerá después. Pero en este tipo de obras se le llama prólogo, es por eso que la respuesta es prólogo. Por último, ¿por qué la respuesta o el inciso C no es la correcta? Pues porque la entrada sabemos que ni siquiera es un elemento de un texto, ¿verdad? Y ya por último, la pregunta 4, ¿el prólogo es un texto científico, narrativo o expositivo? Nosotros, sin haber visto las características de lo que es un prólogo, ya encontramos su definición, lo describimos en un contexto. Vamos a ver ahora qué tipo de texto es, por pura deducción o inferencia. Un texto científico sabemos que no es, ya que es más bien una especie de, usaré la palabra de introducción al texto, a un conjunto, en este caso de los poemas o de algún libro en particular. Un texto científico no es. Un texto narrativo como tal, pues tampoco, ya que es muy breve, no te está contando nada como tal, sino que introduce o explica características de otros elementos futuros del texto. Y por último, sí es un texto expositivo. Primeramente, ¿por qué? Porque arriba en la pregunta 3 nos da una pista, sirve para exponer. Texto expositivo nos cuenta, nos habla de las razones por las que se recopilaron las obras y habla de los textos y los autores. Entonces, respuesta correcta, inciso C. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya en este texto me parece que en otro video habíamos hecho un ejercicio parecido, pero en el texto venían las respuestas muy explícitas, ¿no? Te preguntaba tal cual algo que venía escrito en el texto. Aquí nos tocó reflexionar un poquito más. Nuevamente, a veces sí vamos a encontrar en el texto la respuesta correcta, porque ahí lo tiene transcrito, pero otras vamos a tener que pensar y vamos a tener que deducir por nuestros propios conocimientos o por el razonamiento de las preguntas cuál es la respuesta correcta. En el texto no nos dice que es un prólogo. Es más, en ninguna parte menciona la palabra prólogo, si no me equivoco.
pero aquí nos da una pequeña pista, nos va dando información, vamos descartando las respuestas que no tengan nada que ver y así es como encontramos la respuesta correcta. Siempre cuestiónense cuál podría ser verdaderamente la respuesta correcta. Si conocen otras características, pues vayan descartando, esta respuesta no es. Por lo tanto, a lo mejor, denme un momento. Una disculpa. Bueno, les comentaba entonces que en estos casos siempre hay que cuestionarnos cuál es la respuesta correcta. Hay que ir descartando, bueno, esto sé qué es, esto no sé qué es, pero lo que más me hace sentido es esto. Perfecto, vamos entonces a pasar a otro temita de español, ya que vimos la lectura de comprensión. Y lo que vamos a ver es el uso de las comillas. Probablemente ya se hayan encontrado antes con este símbolo. Si no es que también ya lo habíamos visto en nuestras sesiones. Estas son comillas, tienen diferentes usos. En el que más nos vamos a centrar es para citar lo que dijo alguien, para expresar lo que alguien tal cual dijo o mencionó. Nos dice, cuando se escriben las palabras del autor se utilizan las comillas. Cuando se eligen algunas palabras del autor y estas fueron tomadas de un texto más largo, es necesario incorporar los puntos suspensivos. Es decir, cuando abro comillas, indico que toda esta frase la dijo el autor o alguna otra persona. Nos dice que podemos poner puntos suspensivos si es que lo que dijo fue mucho más largo, pero queremos dejarlo hasta este punto, ¿no? Y cierro mis comillas. Vamos a ver algunos ejemplos de citar algo que alguien dijo, en especial cuando estamos escribiendo un texto y queremos utilizar las palabras de un autor tal cual. Lo más bien, lo correcto es utilizar las comillas citando quién usó esas palabras o de quién es esa idea. Por ejemplo, esto pues no es tal cual de un texto, pero tenemos que identificar que entre comillas se encierra únicamente lo que dijo ese alguien. Por ejemplo, John dijo, realmente odio cuando hace calor afuera. ¿Cómo supimos que ahí van las comillas? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no desde aquí? Ah, porque la misma palabra nos los está dando. John dijo, ahora sí, ¿qué fue lo que dijo? Eso lo voy a encerrar entre comillas. Realmente odio cuando hace calor afuera. Eso fue lo que John dijo. No voy a encerrar toda la frase entre comillas porque eso no es lo que estamos citando o mencionando que alguien más dijo. Vamos con el siguiente ejemplo. La frase exacta que usó fue, no hay forma de que lleguemos a tiempo. Otra vez, ¿cómo se queda encerrar? La frase exacta que usó fue, y aquí empieza la frase. Aquí voy a mencionar la frase que usó. ¿Quién? Alguien que usó esta frase, que no está aquí, lo estoy mencionando y uso comillas. No hay forma de que lleguemos a tiempo. Después, tercera oración, los llamó ruidosos, malolientes y absolutamente molestos y cerró la puerta. Los llamó, ¿quién? Alguien. ¿A quiénes? A un grupo de otras personas. ¿Y cómo los llamó? Ruidosos, malolientes y absolutamente molestos. Eso es lo que tengo que encerrar entre comillas. Lo que alguien dice, lo que alguien opina, lo que alguien expresa, las palabras que usó fueron, lo que dijo, cómo los llamó. Eso es lo que vamos a poner entre comillas. El problema con las opiniones, explicó Paula, aquí nuevamente uso comillas. ¿Por qué? Porque esto es lo que está explicando Paula. Es que todo el mundo tiene una. ¿Por qué explicó Paula? No va entre comillas. Justo porque eso Paula no lo dijo. Esto es parte de la oración o del texto. A mí lo que me interesa es lo que está diciendo alguien más. Es lo que voy a encerrar entre comillas. Si se fijan, no siempre vamos a empezar con esta persona dijo y luego la frase. A veces la frase puede ir primero y las comillas van primero también, como aquí. Hubo una tormenta anoche, dijo Paul.
como lo dijo alguien más, yo lo encierro entre comillas. Hubo una tormenta anoche, dijo Paul. Y bueno, ya de una forma más formal, el autor en su texto menciona: el ser humano ha terminado con los ecosistemas porque y cierro comillas. Es importante resaltar cuando estás escribiendo un texto o cualquier cosa, digo, puede ser en algo formal como un texto que estás redactando, hasta como un mensaje, para distinguir que eso lo dijo otra persona. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Les comentaba, uno de los más destacados usos de las comillas es encerrar, mencionar o destacar lo que alguien más dijo. Lo que un autor, eso en el contexto de si estamos escribiendo o redactando un texto, pero también en el contexto de resalto que esto lo dijo otra persona, ¿verdad? Como ya lo vimos, pero tenemos también más usos de las comillas. Tenemos aquí un mapa conceptual y nos dice, las comillas se utilizan para 1. Reproducir literalmente las palabras dichas o escritas por alguien. Este es el uso que ahorita estábamos dando como ejemplo. Reproducir literalmente las palabras dichas o escritas por alguien. Es decir, tal cual lo que dijeron o lo que escribieron, yo lo retomo. Aquí está el ejemplo. Silvia dijo, otra vez, lo que alguien dijo. Debes confiar en tus posibilidades. ¿Esto qué es? ¿Por qué está entre comillas? Porque lo dijo Silvia, lo indican aquí. Número 2. Las comillas también sirven para indicar que la palabra es extranjera. Por ejemplo, te envío las bases del concurso en un mail. Esto para indicar pues que estamos usando un extranjerismo. Otro ejemplo puede ser, te escribo por inbox. Esa palabra también podría ir entre comillas, que es lo que más frecuente usamos, ¿no? Por ejemplo, en Facebook. Cuando usamos palabras que no son propias del español, las podemos resaltar entre comillas para recalcar que es una palabra extranjera. Número 3. Cuando la palabra se emplea con tono irónico. Por ejemplo, vas elegantísimo con ese paraguas roto. ¿Cuál es la palabra que estamos encerrando de manera irónica? Elegantísimo. ¿Y a qué se refiere entonces esta frase? Bueno, seguramente a que iba todo lo contrario elegante, ¿no? Y justo como lo indica, llevaba un paraguas roto. Otro ejemplo podría ser: dormí 3 horas, me siento de maravilla, ¿no? De forma irónica estás expresando que te sientes bien cuando en realidad si dormiste tan poquito, pues claramente te debes sentir mal, ¿verdad? Y así, bueno, eso es para expresar ironía. Y por último, para nombrar títulos de trabajos, poemas, obras de arte, etc. Por ejemplo, el poema Castilla, este es el título de un poema, nos enseña el valor del respeto a los débiles. Estos son los usos de las comillas, pero nuevamente el que menos deben olvidar es cuando están citando o transcribiendo, reproduciendo lo que alguien más dijo. Muy bien, vamos ahora con la definición de resumen, síntesis y paráfrasis. Ya habíamos utilizado también estos términos con anterioridad, pero quiero destacar la diferencia entre cada uno. El resumen es tal cual la transcripción o la reducción de un texto. Aquí da un ejemplo, al 25%, digo, no tiene que ser un porcentaje tal cual, ni una cuarta parte, ni mucho menos, pero se refiere simplemente a reducir un texto. Es decir, de un texto yo tomo lo más importante. Tiene características específicas, como por ejemplo que no se pueden modificar las palabras del autor,
no se puede expresar una opinión personal y no se puede modificar el orden del texto. Solo lo vamos a reducir. Debe tener cohesión y coherencia como todos los textos, pero el objetivo de un resumen es que se favorece la comprensión del tema y facilita la retención y la atención. Obviamente, de todos los textos siempre va a haber ideas más importantes o más destacadas, y esas son las que tenemos que colocar en el resumen, sin modificar las palabras del autor, sin cambiar la idea, solamente, ahora sí que subrayando y transcribiendo. Entonces, resumen, tal cual, yo tengo un texto de cierta amplitud, puede ser un poquito largo, yo lo leo, lo comprendo, tomo las ideas más importantes y las vuelvo a escribir, sin cambiar el orden de las ideas, sin cambiar su significado, pero ahora tengo algo más pequeño del mismo tema y con la misma idea del autor. No vamos a cambiar su significado de ninguna manera. Tenemos aquí pasos para elaborar un resumen. Primero, leer el texto y comprenderlo. Esto es cuantas veces sea necesario. Tal vez a la primera no nos quede muy claro, pero después de un par de veces comprenderemos perfectamente el tema o el texto. Buscamos el significado de las palabras desconocidas. Bueno, en este caso es un adicional. Subrayamos las oraciones principales y redactamos el resumen. Estos son los pasos básicamente. Entender el texto, si no entiendo alguna palabra, busco su significado, subrayo las ideas más importantes o destaco las ideas más importantes y lo redacto nuevamente. Ahora sí, nada más con lo más importante, en el mismo orden, de la misma forma, sin meter yo palabras de mi mente, pero ya reacomodado y reducido. Hay otro texto llamado síntesis, que es similar a un resumen, ya que de igual forma no se pueden cambiar las ideas del autor ni se puede cambiar el significado del texto, pero es algo mucho más reducido. Se podría decir que es el resumen del resumen. Solo se escribe lo fundamental y lo de interés. Una síntesis es un texto muy chiquito. Se puede hacer incluso en un párrafo. Aquí dice algo muy importante, ¿no? En sí la síntesis es la respuesta rápida que damos a una persona con el mismo significado, sin tanto rodeo, como por ejemplo, cuando estamos haciendo comentarios o damos una respuesta y la otra persona nos responde. En síntesis, ¿qué me quieres decir? La misma palabra nos lo dice, ¿no? Un resumen, algo rápido, algo corto. Regularmente el uso de la síntesis se utiliza para la elaboración de las fichas de trabajo, para la elaboración de documentos posteriores y sobre todo tesis de grado. En otras lo tomamos como conclusión de un tema o documento o como cierre final de una tesis y puede ser a forma de conclusión donde más usamos una síntesis. Estas capturas las tomé de un Prezi. Y bueno, por aquí nos dice, se seleccionan las ideas, se separan las principales y van directo al grano. Transcriben o toman la idea tal cual nuevamente del autor, pero algo mucho más reducido. Van directo al grano o toman lo más importante. Algunas diferencias entre resumen y síntesis es que el resumen se hace a partir de las ideas principales del autor, deben ser precisas y sin modificaciones, lo que ya mencionamos, sin opiniones personales ni acotaciones de quien está realizando el resumen. Se transcriben literalmente, es decir, tal cual, las palabras que engloban las ideas principales a fin de no modificar el sentido original del texto. La síntesis se realiza a veces con palabras propias. Bueno, yo en este caso les diría, realmente lo ideal sería no usar palabras propias, tal vez cambiar mínimos adjetivos o palabras como tal, pero ahorita vamos a ver cuál texto sí puede utilizar palabras propias. Igualmente aquí no se debe cambiar el concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. Es algo más breve que un resumen. Aquí sí puede modificarse la organización.
pero yo recomendaría no cambiar las palabras del texto original, del que sacamos el tema. Por último, y el más sencillo que para mí se me hace recordar, la paráfrasis. Una paráfrasis es una nueva afirmación del significado de un texto o pasaje usando otras palabras. Ahora sí que esto es escribir un texto como tú lo hayas entendido. También no vamos a meter cosas disparatadas, pero sí podemos usar sinónimos, podemos cambiar un poco el orden, es tal cual nosotros lo hayamos comprendido. Esto es una paráfrasis. Entonces, la próxima vez que necesiten hacer un resumen, ya saben que un resumen no es con tus propias palabras, un resumen es tal cual las ideas del autor, pero una paráfrasis es con tu propio entendimiento, puedes usar palabras nuevas y esto viene a ser más bien de tu autoría, ¿no? Aquí sí puedes usar tal vez tu opinión. Esto es lo que distingue la paráfrasis, el resumen y la síntesis. Vamos ahora con matemáticas. Si recuerdan la clase pasada lo que vimos fueron los tipos de proporcionalidad. Dijimos que hay proporcionalidad directa cuando de dos magnitudes las dos tanto aumentan o las dos disminuyen. Eso significa que hay una proporcionalidad directa. Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Al contrario, la proporcionalidad inversa, ahí se refiere a un efecto contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Inverso, van en sentido contrario. Dijimos que la regla de 3 nos ayuda a encontrar la incógnita para ejemplos de proporcionalidad directa y también para ejemplos de porcentajes. Recuerdan que hicimos todos estos ejercicios en clase. Vamos a repasar con este de porcentajes. Utilizando una regla de 3, y ya dijimos que un porcentaje siempre va a ser proporcionalidad directa. ¿Cuál es el 35% de 250? Aquí, ¿qué vamos a hacer primero? Identificar cuál es el 100%. Nos está preguntando el 35% de 250. ¿Qué conozco yo? Mi 100%. Si 250 es mi 100%, ¿qué número va a ser el 35%? Y recuerdan aquí lo que teníamos que hacer. Primeramente, peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, las mismas magnitudes en la misma columna, ¿no? Aquí de este lado tenemos los números y de este lado tenemos los porcentajes. Recuerden que si lo acomodan diferente, el resultado ya no va a ser correcto. Entonces, ahora sí, procedemos a multiplicar y dividir. Dijimos que vamos a multiplicar en diagonal 250 por 35 y eso, lo que resulte, lo vamos a dividir entre el número restante. Multiplicamos aquí entonces 250 por 35 y eso lo dividimos entre 100. Vamos a ver qué resulta. 250 por 35 son 8750. Perdón, 8750. Y eso lo vamos a dividir entre 100. Resultando entonces 87.5. Por lo tanto, el 35% de 250 es 87.5. Voy a borrar.
este ejemplo, me gustaría que ustedes lo resolvieran. 12% de 125, ¿cómo lo acomodamos? De la misma forma, porcentaje con porcentaje. ¿Cuál es mi 100%? ¿A qué le estoy buscando un porcentaje? A mi 100%. ¿De cuánto? De 125. Si 100% es 125, ¿cuánto es 12%? Mismo proceso, multiplico en diagonal 12 por 125 y eso lo divido entre 100. ¿Cuánto es 12 por 125? Son 1500. Y 1500 entre 100 son 15. Quiere decir que el 12% de 125 son 15. Aquí tenemos la respuesta. Recuerden, para proporcionalidad directa o porcentajes, acomodar las mismas magnitudes en la misma columna, multiplicar en diagonal y dividir entre el número restante. Y vemos aquí, el tanto por ciento indica cuántos por cada 100. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Porcentaje. ¿Cuántos por cada 100? Por ejemplo, si tú pides un préstamo al 5% mensual, quiere decir que por cada 100 pesos que te presten, tú vas a pagar 5 pesos al mes. Y lo vemos gráficamente, ¿no? Aquí tenemos un recuadro con 100 mini cuadritos, ¿no? Y eso lo podemos ver como un porcentaje representado de forma gráfica. Si aquí tienes 100 recuadros y te dicen toma el 5%, 1, 2, 3, 4, 5, estos nada más que están coloreados son el 5% de 100. El 5%, 5 de cada 100. Quería que lo vieran gráficamente, lo demás pues es lo que ya aprendimos a hacer, a sacar con una regla de 3 el porcentaje. Me gustaría dar otro ejemplo de proporcionalidad inversa. Vamos ahora con este tema. Y bueno, al inicio del video ya habíamos recordado lo que era la proporcionalidad inversa. Dijimos, son dos magnitudes que tienen una relación contraria, ¿no? Si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Si esta disminuye, esta va a aumentar. Van en sentido contrario. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿se acuerdan cuando nos preguntábamos al inicio? ¿Esto es una proporcionalidad directa? Si sí lo es, resolvemos con regla de 3. Aquí vamos a resolver, cuando es proporcionalidad inversa, con algo muy parecido a la regla de 3, que es como regla de 3, pero inversa. Vamos a ver el ejemplo. Reflexionemos el problema. Supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. Tengo mi mural y tengo mis 3 pintores. Estos 3 pintores tardan 20 días, pero nos dice la pregunta. Ahora suponiendo que ya tengo 5 pintores, es decir, aquí sumo otras 2 personas, ¿cuánto van a tardar en pintar un mural o un mural muy parecido? Por sentido común, si tengo más personas, ¿van a tardarse más en pintar ese mural o van a tardar menos? ¿Ustedes qué piensan? Claro, si tengo más personas, obviamente van a tardar menos tiempo. Tengo entonces proporcionalidad inversa. Si tengo más mano de obra, voy a tardar menos días en pintar un mural. Relación inversa. Entonces, vamos a resolver con regla de 3, pero va a ser un poquito diferente. Pongan mucha atención. Acomodo nuevamente. Aquí de qué estamos hablando, pintores y días.
Ok, de un lado acomodo pintores. Y del otro lado acomodo días. Si con 3 pintores yo tardo 20 días, con 5 pintores, ¿cuánto me voy a tardar? Hasta aquí el procedimiento es exactamente el mismo que en proporcionalidad directa. ¿Se dan cuenta? Acomodo magnitud con magnitud, todo en la misma columna dependiendo de lo que esté hablando, pintores con pintores, días con días. Pero aquí la operación se hace un poquito diferente. Vamos a ver. Ya ubicamos que la proporcionalidad es inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si tengo más pintores, voy a tardar menos días. Si tengo menos pintores, voy a tardar más días. Aquí la operación que vamos a realizar es la siguiente. Voy a multiplicar los números que me quedan juntitos. Ahora no multiplico en diagonal, sino horizontalmente. Multiplico los números que me quedan juntos y lo divido en diagonal. Es como hacer la operación al revés, ¿se dan cuenta? Allá multiplicábamos en diagonal y dividíamos entre el número que nos sobraba, con proporcionalidad directa. Pero aquí vamos a multiplicar horizontalmente y a dividir entre el número que nos hace falta, de forma diagonal. Entonces aquí la operación que vamos a hacer es 3 por 20 y eso lo vamos a dividir entre 5. ¿Cuánto es 3 por 20? Son 60 y 60 entre 5, ¿qué resultado me da? Me da 12. Este 12 es mi incógnita. Aquí está mi respuesta. Entonces, si yo contrato a otras 2 personas, ya tengo 5 pintores, voy a tardar 12 días. ¿Cuántos días reduje mi tiempo de trabajo? 8 días, ¿no? Esta es entonces proporcionalidad inversa. Recuerden, se acomoda igual que la regla de 3 de proporcionalidad directa, pero aquí lo hacemos distinto. Multiplicamos los números que están juntitos y dividimos en diagonal entre el número que me quedó al lado de la incógnita o que me quedó solito. Así entonces veo que si tengo más pintores tardo menos días. Con 3 pintores tardo 20 días, pero con 5 tardo nada más 12. Voy a borrar. Siguiente problema. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Identifico nuevamente, tengo proporcionalidad directa o inversa. Tengo patos y tengo días. Patos y días. Me dice que 20 patos tardan 10 días en comer el alimento. Y me pregunta que cuánto se van a tardar 40 patos en comerse el mismo alimento. Aquí veo, yo pienso, bueno, si 20 patos tardan 10 días, si tengo el doble de patos, obviamente van a acabarse la comida en menos días. Es decir, a más patos, menos días van a tardar en comerse el alimento. ¿Por qué? Pues porque tengo más patos y obviamente ocupamos más comida. Y si ocupamos más comida se va a terminar más rápido, porque no habla de que haya más alimento, solo habla del alimento guardado. Entonces aquí más patos, menos días tardan en acabarse la comida. Entonces vamos a realizar nuestra operación. Ya sabemos que es proporcionalidad inversa. Entonces dijimos que multiplicamos así los números que nos quedan juntitos y dividimos entre el que nos queda en diagonal.
20 por 10. Y eso lo dividimos entre 40. ¿Cuánto es 20 por 10? Son 200. Y 200 entre 40, ¿qué resultado nos da? Es igual a 5. ¿Qué significa este 5? Que con 40 patos van a tardar la mitad de días en comerse el alimento. ¿Se dan cuenta? Aquí incluso sin haber hecho la operación nos pudimos dar cuenta de cuál era la respuesta. Porque si yo con 20 patos me tardo 10 días y es proporcionalidad inversa, con el doble de patos me voy a tardar nada más la mitad de días. Entonces aquí, con 20 patos, la comida me dura 10 días. Con 40 nada más me va a durar 5. Perfecto, vamos ahora con el último ejemplo. Está sencillo, ¿verdad? Una vez que aprendes la directa, la inversa también está bastante sencilla. Recuerden solo identificar el sentido de las magnitudes. Si van en sentido contrario, es inversa. Si van en el mismo sentido, es directa. Supongamos que un vehículo tarda en realizar un trayecto de 6 horas si su velocidad es de 60 km por hora. ¿Cuánto se va a tardar si va a 100 km por hora? Pueden pausar el video y hacer este ejercicio por ustedes mismos. Pausen el video, intenten resolverlo y regresen para ver si su respuesta coincide. Tenemos aquí entonces tiempo y velocidad. Si yo me tardo 6 horas yendo a 60 km por hora, ¿cuánto me voy a tardar si voy a 100 km por hora? Nuevamente multiplico los que me hayan quedado juntitos. Perdón, antes pongo mi incógnita, que es cuánto tiempo me tardo si voy a 100. Y ahora sí multiplico. ¿Cuáles me quedaron al lado? Pues el 6 y el 60, ¿no? Y eso lo divido entre ¿cuánto? Entre el que me sobra, que son 100. ¿Cuánto es 60 por 6? Son 360. Y 360 entre 100, ¿qué resultado nos da? Nos da 3.6. Quiere decir que yendo a 100 km por hora, nada más me voy a tardar 3.6 horas. Menos de 4 horas, ¿no? Como 3 horas y 40 minutos, más o menos. Mucho menos tiempo, ¿no? Aumentando la velocidad de 60 a 100. Perfecto, coincido con su resultado. Vamos a borrar este. Hasta aquí terminan los ejemplos de proporcionalidad inversa. Ya aprendimos proporcionalidad directa e inversa, también lo que eran razones y proporciones. Vamos ahora a revisar rápidamente los planos o mapas a escala. Nos dice entonces, la familia Gómez vive en Veracruz y va de viaje a Puebla. Por ello lo consiguieron un mapa para ver las carreteras que los llevarán a su lugar deseado. Está un poquito borroso, pero vamos a identificar el mapa. Nos dice que van de Veracruz hacia Puebla. Hayan visto antes un mapita como estos, a lo mejor ya con la tecnología estamos a puras aplicaciones, pero antes obviamente la única forma de llegar era ver mapas, ¿verdad? Los mapas tienen varios elementos, por ejemplo, esta simbología de aquí nos indica que donde encontremos estos símbolos se van a encontrar estos lugares. Por ejemplo, el símbolo o el signo del avión nos indica que hay un aeropuerto internacional. Este más pequeñito nos indica un aeropuerto nacional.
El triangulito negro nos indica un cerro, el rosa un sitio arqueológico, la estrellita un sitio de interés, este dibujito verde es una gasolinera, este triángulo rosa con blanco en un cuadrado es una gruta y por último este último dibujo es patrimonio de la humanidad. Todos esos elementos podemos encontrar en un mapa. Hay otro elemento muy importante y es el que vamos a enfocarnos hoy, la escala. Si se fijan, aquí nos da unos valores. Nos dice 1, 2.500.000. ¿Se acuerdan de esto? Recuerdan que lo vimos cuando vimos las razones y dijimos, esto se lee como 1 es a 2.500.000. Esa es una razón, ¿se acuerdan? 1 por cada 2.500.000. Esto está en centímetros y nos dice que este mapa tiene una escala de 1 a 2.500.000. Quiere decir que cada centímetro de este mapa corresponde a 2.500.000 centímetros de la realidad. A lo mejor suena muy grandote el número 2.500.000 porque está en centímetros, pero vamos rápidamente a convertir de centímetros a kilómetros. Si se fijan, 2.500.000 centímetros, que es el valor que estaba en el mapa, corresponde a 25 kilómetros. Recordemos rápidamente las conversiones. Un metro tiene 100 centímetros. Un kilómetro son 1.000 metros. Por lo tanto, si tenemos 2.500.000 centímetros, llegamos hasta ese 25 dividiendo entre ¿cuánto? Entre 100.000, ¿no? ¿Y de dónde viene ese 100.000? De 100 por 1.000. Y bueno, rápidamente recordamos la equivalencia en unidades, pero para fines prácticos ya sabemos que 2.500.000 centímetros son 25 kilómetros. Pero recuerden, para expresar una razón, esta tiene que estar en las mismas unidades o estar hablando de lo mismo. Por lo tanto, en este mapita tenemos una escala de 1 a 2.500.000, quiere decir que por cada centímetro del mapa hay 25 kilómetros en la vida real. Nos dice, los Gómez quieren llegar por el camino más directo que hay. ¿Qué número de carretera debe tomar la familia? Pues aquí la única que nos aparece es la 150, ¿no? Te van haciendo varias preguntas de la simbología. ¿Hay aeropuerto en Veracruz? Sí, hay un aeropuerto internacional, lo sabemos por la simbología. ¿Hay zonas arqueológicas cercanas? Vamos a ver. Dijimos que zonas arqueológicas son los triangulitos rosas. Sí, hay zonas arqueológicas cercanas. Está esta de aquí y esta de aquí, también esta. Nos dice, cerca de Orizaba vieron el volcán Pico de Orizaba. ¿Cuántos metros de altura tiene dicho volcán? Por aquí se ve volcán Pico de Orizaba, está muy borroso, pero nos dice que tiene una altitud de 5.747 metros. Y ya por último nos dice, mide con una regla la distancia entre Veracruz y Puebla. Aquí no lo podemos saber, digo, aunque lo midamos con regla, no tenemos el libro físico tal cual, pero vamos a ver que aquí nos da la respuesta. Aquí está el ejemplo, ¿no? Digo, es otro mapa, pero nos da 5.5 centímetros, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan la escala de 1 a 2,5 millones de centímetros?
Aquí nos da la explicación. Como hay 5.5 centímetros de distancia en el mapa entre estos dos puntos y como cada centímetro del mapa representa 2.250.000 centímetros, bueno, nos habla de este de aquí, es decir, 25 kilómetros. Entonces la distancia entre real, creo que aquí se equivocó, porque aquí era 500. Entonces la distancia real entre, no, perdón, sí, este es un ejemplo aparte, entre Tehuacán y Tuxtepec es 5.5 por 25, es decir, 137.5 kilómetros. Entonces, estas escalas en los mapas, como la que encontramos arriba, nos sirve para saber a cuánta distancia equivale lo que nos representa aquí en la vida real. Y esto lo representa como una razón. ¿Recuerdan que dijimos que lo representamos como dos puntitos? Por ejemplo, si ustedes ven cualquier otra figura en una escala 1 a 2, quiere decir que lo que ves representa a 2 veces en la vida real. Lo que estás viendo en el dibujo, en el esquema, en lo que tú quieras, una cosa del esquema representa 2 veces el tamaño de la vida real. Puede estar en cualquier tipo de unidad. Aquí, por ejemplo, se trata de distancias. Y con eso puedes saber en un mapa a cuánto equivale la distancia en la realidad, ¿no? Nos presentan más planos. Voy a pausar un poquito. Listo, ya para cerrar nos dice, observe que tanto en el mapa como en el plano hay una escala. En el primer caso, ¿se acuerdan? El que revisamos, dice la escala es 1 a 2,5 millones. Esto significa que por cada unidad en el mapa habrá 2,5 millones unidades en la realidad. Es decir, aquí hay una comparación mapa, realidad. Y nos dice cada centímetro en el mapa nos representa 2,5 millones de centímetros en la vida real. Y ya dijimos que 2,5 millones de centímetros son 25 kilómetros. Ahora nos dio otro ejemplo. En el plano usted encontró esta simbología de aquí, ¿no? Y esto nos dice que 1 centímetro representa 500 metros de la realidad. 1,000 metros representa, perdón, 2 centímetros representa 1,000 metros de la realidad, etcétera, etcétera. Aquí terminamos con el tema de los planos. Seguramente si se encuentran con algún problema en los exámenes o en los libros, van a encontrar que les preguntan ¿cuál es el lugar más cercano a tal espacio? Aquí lo importante es que localicen geográficamente en el mapa dónde está tal o cual lugar y les van a hacer preguntas como las que vimos arriba. Se encuentra un sitio arqueológico, hay un aeropuerto, ¿cuál es la ruta más rápida? ¿Cuál es el sitio más cercano? Y esto se obtiene claramente con la observación del mapa. Si yo les dijera, por ejemplo, hay una central de autobuses en el mapa de Puebla, sí, está aquí, central de autobuses. ¿En qué calle o en qué avenida se encuentra? Boulevard La Pedrera y Boulevard Norte, ¿no? Todo ese tipo de preguntas se van a encontrar, pero aquí lo más importante o destacado que tenemos que aprender es la escala de los mapas, que sería como la parte difícil, ¿no? Pero no difícil porque nosotros ya sabemos que con los dos puntitos expresamos escala o razón y que también eso lo podemos hacer mediante este simbolito de aquí. Si nosotros midiéramos, esto mediría 1 centímetro del mapa y 500 metros de la realidad. Esto sería todo por el video de hoy. Estoy aquí al pendiente por si tienen cualquier duda. Nos veríamos entonces la siguiente semana. Muchas gracias por su atención y su tiempo.